Muchísimas gracias de nuevo por estar presentes en esta conferencia de las ciudades. Lo que corresponde ahora es, yo diría, con las palabras de los expositores de la ceremonia inaugural, hacer un breve, no iba a ser tan breve, pero ahora yo creo que va a ser breve, exposición de lo que son los principales contenidos de este plan de acción regional, del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de un año. Tenemos que siempre recordar, esto comenzó en Hábitat 3, en octubre del 2016. No es una propuesta acabada, y eso es importante decirlo desde el principio. Se van a recoger las observaciones como se han venido recogiendo ya en el proceso preparatorio de esta conferencia, pero justamente lo que aquí podamos conversar, lo que aquí podamos discutir, ¿cierto?, será recogido en un documento final posterior a esta conferencia. Yo quisiera referirme a básicamente dos cosas, una forma y otra fondo. Yo creo que de fondo ya algo hemos venido elaborando en las exposiciones del día de ayer y del día de hoy, pero quisiera en primer lugar, referirme al tema de forma. Y nada mejor que empezar, yo diría, agradeciendo. Agradeciendo a lo que nosotros llamamos el mini colectivo versus el macro colectivo, que también vamos a agradecer posteriormente. El micro colectivo es el equipo ONU Habitat MINURBI CEPAL, que logró poner en marcha este ejercicio y finalmente entonces también desarrollar lo que en este plan de acción está ahí dispuesto. O sea, siendo testigos de una reflexión, finalmente se recoge esa reflexión y se transforma en una propuesta escrita, en tinta, en papel. En primer lugar, Lucy Winchester, nuestra coordinadora senior de todo el proceso, las coordinadoras menos senior, aunque Lucy tampoco es que digamos que es tan senior, Sophie Devine, Catherine Idmich, Juliet Braslow, Fiona Littlejohn y por supuesto el apoyo de Carla López e Ignacia Alvarado de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Yo casi que soy un vocero aquí de este plan de acción. Si no hubiera sido por el trabajo de ellas, nada de lo que aquí está ocurriendo hubiera sucedido. Y es importante entonces agradecer. Lo segundo es agradecer al macro colectivo. Y el macro colectivo, si ustedes tienen todos el plan de acción regional ahí en sus manos, ¿cierto?, es un conjunto de aproximadamente entre 125 o 130 personas de 80 instituciones distintas que trabajaron justamente en levantar esta propuesta. Esta no es una propuesta, insisto, que viene de ONU Habitat, MINURBI y CEPAL en exclusivo, sino que está hecha con muchas instituciones pertenecientes, como ya lo dijimos ayer, a 5 básicas familias de actores. Los ministerios, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, el sector privado, las academias y las ONG. Entonces quiero agradecer muy sinceramente justamente a ese macro colectivo que pudo poner en marcha este plan de acción regional como una propuesta para la implementación de la nueva agenda urbana. Recordar de que lo que sucedió en Hábitat 3 fue la firma de un compromiso. Los países, cuando firman una agenda en estos macroeventos, establecen un compromiso, y los compromisos hay que cumplirlos. Y por lo tanto, entonces, en el caso particular de América Latina y el Caribe, para aquellos que no lo conozcan, de inmediato, una vez firmado el compromiso, se pusieron en marcha entonces voluntades justamente para poder cumplir con esos compromisos, y eso da origen entonces a la necesidad de contar, como se hizo también en Hábitat 2. Yo sé que aquí hay muy pocos que estuvieron o que conocen del proceso de hace ya 20 años atrás, 21 en este caso, 2017. Pero la región de América Latina fue la única que llevó a esa reunión
un plan de acción. Entonces, en referencia justamente a esa historia y a ese momento, lo que se hizo inmediatamente después de Hábitat 3, firma de compromiso primero, después, ¿cómo vamos a cumplir con este compromiso? Y ahí entonces Minurbi, CEPAL y ONU Hábitat deciden emprender para la elaboración de este plan de acción regional. Importante, ya lo mencionaba Elkin, la nueva agenda urbana se refuerza justamente los ODS y el cumplimiento entonces de los ODS 2030, y yo diría que viceversa también, los ODS vigorizan, le dan fuerza justamente también a la nueva agenda urbana. Si uno hace un recorrido rápido por los ODS, se da cuenta que al menos 50 de las metas propuestas dicen relación, tienen que ver, dialoga, son de alguna manera vinculantes con el tema del desarrollo urbano, de la gestión urbana, del crecimiento de las ciudades, de las políticas urbanas en general. Por lo tanto, nosotros consideramos que la implementación de la nueva agenda urbana es parte sustantiva, clave también de la implementación y del logro de las metas que están establecidas en los ODS. Ya vamos a tener oportunidad de referirnos con más calma en el día de mañana con lo que tiene que ver, y lo decía también Elkin, los temas de seguimiento, los temas de los datos, los temas de la información, porque si ustedes se dan cuenta, la propuesta del Plan de Acción Regional no tiene, en principio, no tiene, y esa fue una decisión que se tomó, tiene otras cosas que vamos a mencionar ahora a continuación, no tiene metas y objetivos específicos, claros. Hoy día corresponde, como una etapa segunda, justamente después de tener este plan de acción, dotarlo, llenarlo justamente de objetivos, metas e indicadores de seguimiento de esos objetivos. Y muchos de esos van a dialogar justamente con los ODS. El Plan de Acción Regional reconoce un ejercicio en paralelo que comenzó antes de Hábitat 3 por parte de ONU Hábitat, cuando un grupo importante de personas deciden juntarse, expertos juntarse, pero provenientes no solamente del sistema de Naciones Unidas, sino que de muchos lugares distintos, a elaborar o reflexionar en torno a un Action Framework, se llamaba, un marco de acción de la nueva agenda urbana. Y las propuestas preliminares se llevaron justamente a Hábitat 3. Esas propuestas preliminares consistían fundamentalmente en una, de nuevo, también propuesta, que consideraba estos 6 ejes que mencionó en toda propiedad Soledad, que para poder implementar la nueva agenda urbana había que tener necesariamente una política nacional urbana. Muchos países no la tienen y en América Latina son pocos los que la tienen. Mañana vamos a tener también posibilidad de reflexionar en torno a en qué consiste una política nacional urbana, qué es lo que tenemos desde el punto de vista de experiencia y cómo podemos entonces aumentar, mejorar justamente la existencia de esas políticas nacionales urbanas. Nuestros amigos de la OECD ya emprendieron este año en París una actividad muy mano a mano con ONU Hábitat sobre justamente ese tema, el tema de las políticas nacionales urbanas. Una segunda cuestión es que para la implementación de la nueva agenda urbana, imprescindible una reforma urbana. Se menciona bien poco el tema de la reforma urbana, tanto en la agenda como en el plan, pero está ahí en la sublínea, en el entre líneas, ¿no es cierto? Y tiene que ver fundamentalmente con el segundo de los ejes de ese marco de acción global que está recogido en el Plan de Acción Regional, que es marcos legales. Revisitar entonces los marcos legales, las normativas y las leyes que permitan entonces finalmente tal vez adaptarlas
esas o agregar otras que tienen que ver básicamente con la nueva agenda urbana. Un tercer punto fundamental, el rescate de la planificación que se había perdido. Hay que recordar en América Latina, comienzo de los 2000, una pugna, conflicto, controversia entre planificación y proyecto. Pablo aquí, Contrucci, fue testigo, en algún minuto también Luis Eduardo Brecciani, pero otros también. ¿Cómo se logra el cambio urbano? ¿Vía la planificación, como había sido tradicionalmente, o vía el proyecto urbano? Y se enfrentaban. Unos decían, proyecto sí, planificación no. Los más antiguos decían, planificación sí y proyecto no, porque había también una carga ideológica y valórica detrás de cada una de estas propuestas. Bueno, el paradigma de la nueva agenda urbana dice planificación con proyectos y proyectos en el marco de una planificación. Y por eso entonces el tercer eje propuesto es un eje que habla justamente sobre la planificación, reivindicar, reconocer una vez más, digamos, el potencial, lo potente que puede ser justamente un ejercicio de planificación bien realizada. Pero no contentos con eso, se le agrega diseño urbano. Planificación, desarrollo urbano, política urbana, la urbanología, como dicen algunos, viene justamente del diseño. Pero se había perdido. Entonces las cosas se estaban poniendo feas. Feas literalmente, no que feas porque complicadas, sino que feas porque las ciudades estaban siendo cada vez, desde el punto de vista del delivery o de la entrega de estos bienes y servicios, en algunos casos bien feos. Y por lo tanto se recupera el concepto del diseño en la planificación urbana, lo que es muy bienvenido. Un tercer eje, el tema del financiamiento. Tema del financiamiento que, déjenme decirle, no está completo, porque aquí hay dos cuestiones. Está el tema del financiamiento. De repente las discusiones van hacia financiamiento, y tuvimos ayer oportunidades de ver, escuchar, dialogar en torno al tema del financiamiento, pero otros momentos se va para los temas de economía urbana, que son distintos que el financiamiento. Productividad, competitividad, economías de escala, economías de aglomeración, los parques industriales, etcétera. Otras cosas que están en un ámbito tal vez un poco más desconocido, que hemos dejado de ver desde de nuevo, insisto, esta, comillas, urbanología. Entonces aquí hay dos, como una tensión complementaria, podríamos llamarlo, entre los temas que tienen que ver con financiamiento, que yo creo que de alguna manera están rescatados, pero no tan rescatados tal vez estos temas que tienen que ver con la economía del lugar, que algunos llaman entonces la economía urbana y territorial, yo diría, porque hay que agregar siempre ahora en el nuevo paradigma esto del apellido o el socio territorial del urbano. Un quinto, lo local. Esto se entendió muy claramente en Hábitat 3, en Hábitat 2 y en otras reuniones preparatorias. Lo local tenía dificultades de acceder, ¿no es cierto?, a la mesa principal. También hubieron momentos de tensión, momentos, yo no diría tanto como que de conflicto, pero de tensión, pero finalmente Hábitat 3 y el secretariado se abre a una consideración explícita de lo local y lo entiende como una herramienta con sus propias voluntades. No es una herramienta para la implementación de lo que la nación hace, sino que lo local tiene expresión en sí misma, voluntad en sí misma, y es finalmente un nivel, un lugar, un tema, podríamos decirlo hasta en cierta forma, que merece, digamos, una consideración específica en la acción en materia de la nueva agenda urbana. Por lo tanto, lo local en el centro de las acciones en materia de implementación de la nueva agenda urbana. Y ahí terminaba la reflexión de este marco general global. Pero cuando empezaron las conversaciones, las discusiones en la región, con este grupo, 125 personas, más de 80 instituciones, empezamos rápidamente a darnos cuenta, o
empezamos todos, insisto, el tema del colectivo, se da cuenta que había que instalar algún sistema de seguimiento, monitoreo y reporteo, ¿no es cierto?, de lo que iba a empezar a suceder. Con eso le apostábamos a una voluntad de hacer, porque ¿para qué queríamos querer un sistema de seguimiento si finalmente no había nada que reportar, nada que hacerle seguimiento? Y por lo tanto, entonces, una de las propuestas que se hace en esta propuesta de agenda es justamente establecer, organizar, diseñar y desarrollar un sistema de seguimiento, monitoreo y reporteo que tiene que ver, yo diría, básicamente con algo que también se mencionó en la mañana y que se insiste permanentemente, que es el tema de los datos, la información, mejorar datos, información e indicadores para la toma de decisiones. Siempre esa relación es la que importa. El dato por el dato es menos importante, el dato para la toma de decisiones sí que es muy importante. Y de esa forma entonces aparece una propuesta, que me voy a referir un poquitito más adelante, respecto a la conformación, ya lo mencionaba Soledad y Elkin, de la conformación de una plataforma urbana y de ciudades para América Latina y el Caribe, que tiene incluido un observatorio, pero tiene algunas otras cosas más que permite entonces finalmente establecer un marco de seguimiento sólido, riguroso, justamente de la implementación de esta nueva agenda. Principios. La agenda está iluminada por principios. Si usted quiere hacer algo, inmediatamente le van a preguntar, bueno, pero ¿cuáles son sus principios básicos? Y aquí simplemente estamos recogiendo, no me voy a detener en esto, ustedes tienen el documento, ciudades inclusivas, economías urbanas sostenibles e inclusivas. Aquí aparece de nuevo entonces el tema económico en forma muy importante, la sostenibilidad ambiental urbana y la gobernanza democrática. Los tres primeros principios vienen justamente de la agenda. La nueva agenda urbana habla de estos tres principios. El de la gobernanza democrática se le agregó justamente en ese ejercicio de reflexión aquí en la región. Ahí están los ejes de acción, aparecen los 5 ejes principales que se derivan del marco general y el agregando entonces del monitoreo y evaluación del desempeño y la implementación de esta nueva agenda urbana. Hay un desagregado en cada uno de estos que son grandes titulares. Y es largo el desagregado, no es corto. Si ustedes se van a cada uno de los ejes en el documento, finalmente también en consideración a el ejercicio global, el ejercicio mundial que se estaba haciendo respecto a este marco de acción, se toman justamente las acciones y las recomendaciones que se hace para cada uno de estos ejes, ¿sí?, se revisan a la luz de la situación regional y se quitan o se agregan de acuerdo justamente a esta consideración sobre la dimensión regional del desarrollo urbano y territorial. Y por lo tanto, entonces, lo que está aquí en esta presentación, la cual, insisto, yo no me voy a detener mucho, es simplemente algún titular, ¿no es cierto?, que marca un poco la tendencia o qué es lo que se está mostrando o proponiendo en cada uno de esos ejes. El eje 1, ¿no es cierto?, que es el eje justamente de las políticas nacionales urbanas, diseñar e implementar políticas nacionales urbanas sólidas, consensuadas. Esta fue una discusión bien interesante también. El qué es sólido. Consensuada, sí, pero el qué es sólido todavía queda mucho por definir. Yo creo que, de nuevo, si uno va a los detalles, y hay mucho detalle, esto no es simplemente una declaración de intenciones, hay mucho detalle, se va estableciendo y se va aclarando qué es lo que significa darle solidez, robustez justamente a estas políticas nacionales urbanas. Un segundo, que tiene que ver con lo que mencionábamos de los marcos legales, de nuevo, establecer marcos legales robustos. Ahí el desagregado, ustedes lo pueden ver en el documento y que vamos a seguirlo revisando, justamente la definición de qué significa robusto. Lo de transparente puede ser también más claro en principio, pero
como la idea era pasar, y ya lo mencionaba Elkin, del qué al cómo, no es fácil y no fue fácil, ¿no es cierto?, hacer proposiciones de cómo hacernos más transparentes. Opciones hay muchas, viables hay pocas, y conflictos al hacerse transparente también hay muchos, y algunos de ellos muy peligrosos. Sobre todo cuando uno se propone, digamos, mire, la transparencia es el socio y es el amigo de, es el enemigo justamente de la corrupción. Y cuando la corrupción está instalada, esto puede llegar en algunos minutos a ser bastante peligrosa. Y por lo tanto, entonces, de nuevo yo insisto, esto es una invitación a continuar desarrollando justamente ese desagregado en el caso de los marcos legales urbanos. Entonces, establecer marcos legales robustos y transparentes, que cuenten con mecanismos e instrumentos eficientes que aseguren cumplimiento de la ley. Por lo tanto, aquí hay un tema de fiscalización, incorporando los principios de rendición de cuentas y la participación pública en planificación y gestión urbana y territorial. Quiero adelantar un ejercicio, tal vez estoy siendo no muy políticamente correcto, pero ya estamos en eso, así que quiero anunciarlo. Hay una reunión de actores que están trabajando en la región en lo que posiblemente puede ser un acuerdo legal, regional, sobre jurisprudencia urbana. Un equipo que ha estado trabajando, que se está formando, que está creciendo, justamente para revisar estos marcos legales a nivel regional y poder llegar entonces eventualmente a un acuerdo. Mañana o hoy creo que vamos a tener a la persona que coordina esto, que nos va a poder contar un poco más dónde estamos con esto de un acuerdo regional sobre jurisprudencia urbana, que justamente trata de trabajar los temas que están dispuestos en ese plan de acción regional, o en este plan de acción regional. El de planificación y diseño, proceso de planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado con visión de futuro. Interesante también, en las políticas nacionales urbanas, en el eje de las políticas nacionales urbanas, en las discusiones preparatorias para justamente existe una cosa que se llama el Proyecto Urbano Nacional. Paulina nos cuenta, y Soledad también nos cuenta que sí, y que las acciones que se están tomando y las cuentas que están dando respecto de eso corresponden a un proyecto de futuro. A veces existen, otras veces es más tímida su existencia y otras veces hay que tratar de entenderla, en lo que está visible, o sea, está implícitamente, digamos, el proyecto de futuro. Por ejemplo, la pregunta yo siempre hago a mis colegas, amigos y compatriotas de Chile: ¿cuál es el proyecto urbano de Chile a futuro? Está, pero también no está. Entonces, eso de hacerlo explícito aparece entonces, en este caso, muy importante para guiar esos procesos de planificación y diseño. Bueno, y por supuesto los instrumentos y mecanismos participativos. La planificación viene con participación, el diseño viene con participación, capaces, insisto, de abordar los desafíos propios de un sistema urbano. Se vuelve a reconocer la idea de que el urbano es un sistema interligado, la visión tiene que ser integral, holística. La nueva agenda urbana abandona del todo y casi absolutamente la visión sectorial del desarrollo urbano, rompe con esa visión tradicional y finalmente entonces entiende que estamos parados sobre un sistema, sobre una plataforma, y esa plataforma hay que tratarla de manera íntegra. No quiero tomar mucho tiempo. El financiamiento de la urbanización, fortalecer las finanzas municipales, ya lo vimos en el día de ayer, también lo estamos viendo en el día de hoy, los sistemas fiscales intergubernamentales y los instrumentos y capacidades para innovar y desarrollar nuevos y mejorados mecanismos de financiamiento para la inversión urbana. El tema de la inversión, muy importante. Ayer se discutió el tema de la inversión, comenzó a discutirse, y yo me recordé de una deuda o un pendiente triste que tiene la CEPAL, y en particular quien habla, sobre responder a una pregunta
que tiene tres preguntas en una. ¿Quién invierte? ¿En qué se invierte? ¿Y cuánto se invierte en una ciudad como... ¿Qué ciudad? ¿Medellín? ¿O cuál? Río. Cuenca, en Cuenca. Se sospecha que en América Latina, en las grandes ciudades, el 80% de la inversión es privada. Pero no sabemos, digamos, y el 20% pública. Ayer hubo una discusión bien interesante en el último panel de la tarde sobre inversiones que tienen que ver, digamos, con la asistencia de la banca multilateral justamente al sector público. Vamos a tener una oportunidad, yo diría única, poca, en el día de, ¿verá cuándo es? Miércoles, de un diálogo público-privado que justamente va a intentar, digamos, resolver estas preguntas de cómo se hace juntos un proceso de inversión público-privada. Porque generalmente uno discute del lado de lo público y poco lo del lado porque no sabe. Nosotros hemos tratado de hacer esa investigación muchas veces. La comenzamos y se para. La comenzamos y se para. Después, ¿en qué se invierte? ¿En vivienda, en energía? ¿Y cuánto? Realmente? ¿Cuántos son los montos que se invierten anualmente en una ciudad como Cuenca, la ciudad preferida de Elqui? Y por lo tanto, entonces, este tema de la inversión urbana, hicimos un ejercicio en un trabajo anterior que hicimos con Asia sobre infraestructura ecoeficiente, inversiones en infraestructura ecoeficiente, pero no llegamos a contestar esa pregunta sobre montos, calidades, actores de la inversión urbana. Y creo que aquí hay, en este sentido, una oportunidad con el Plan de Acción Regional, pero este es un tema de lo que puede ser una agenda urbana, una agenda de investigación urbana de la plataforma urbana que queremos proponer. Finalmente, entonces, implementación local, que lo decíamos, fortalecer las capacidades de los instrumentos locales para conducir sus propias opciones. Aquí no se trata, digamos, de que la nación va a usar a lo local, digamos, para desarrollar, ¿no es cierto?, y poder implementar estas agendas urbanas que tienen dimensión nacional. Aquí hay un trabajo de articulación, un trabajo de diálogo entre ambos actores y ambos niveles. Lo de coordinación no me queda muy claro, porque se habla mucho de coordinación, pero la coordinación es una espada como de doble filo. Primero porque muchas veces no es deseable la coordinación, porque es deseable, y lo estamos experimentando nosotros en el caso de Chile, es descentralice, entregue autonomía, entregue recursos, etc. No tiene por qué coordinarse para acá, si la descentralización es delegación. Algunos más en el extremo, otros no tanto. La coordinación termina siendo finalmente, de nuevo, conversemos, pero no aumentamos, o sea, no cambiamos la correlación de fuerza o la correlación de poder entre lo central y lo local. Y por lo tanto, entonces, ahí hay una trampa, yo diría, en el concepto de coordinación, porque sin definirlo propiamente tal, creo que podríamos caer en esa trampa. Y finalmente, el mecanismo de monitoreo, reporte y revisión. Primero, robustecer las capacidades humanas, técnicas, financieras, etcétera, etcétera, para hacer un ejercicio de seguimiento propiamente tal. Y segundo, después, instalar un proceso para estandarizar, de alguna manera, un sistema que permita dos cosas. Una, podernos comparar, ¿no es cierto?, y hacer revisiones peer, o sea, revisiones de unos con otros, no de arriba revisa el de abajo, sino que los revisamos entre nosotros. Y para eso, entonces, un primer paso para eso, nosotros creemos que es esta conformación de lo que es la plataforma urbana y de ciudades en América Latina y el Caribe. Esto surgió también en Hábitat 3, pero había surgido antes, y Soledad lo mencionó, en Asunción, cuando se dieron los primeros pasos para organizar este plan de acción. La idea era tener un observatorio que permitiera entonces hacer seguimiento a la implementación del plan, ¿no? Además, en algún minuto se instaló de nuevo el diagnóstico, que ya es un diagnóstico conocido,
de que faltan datos para la toma de decisiones. Después venían de este otro lado los ODS con el objetivo 11, que nos decía, mire, aquí hay unos indicadores, aquí hay unos objetivos que hay que, digamos, reconocer. Y después apareció esto de las necesidades de mejorar las capacidades humanas. Mejorar las capacidades ocurre a través de un ejercicio que tiene dos componentes, el componente de la reflexión y el componente de la capacitación. Y después apareció también quién hace, quién observa. Y al final todos pusimos de acuerdo y dijimos, mire, nadie observa. Todo el mundo se observa a sí mismo y por lo tanto no es que alguien que está afuera observa lo que está pasando, sino que creamos una plataforma, que es un espacio, para reflexionar en conjunto sobre lo que está sucediendo. Y en ese lugar se genera entonces una agenda de investigación conjunta entre, en este caso, CEPAL, ONU Habitat, MINURBI, en forma muy importante, pero abierta, y eso es lo interesante, abierta justamente a esta reflexión conjunta y a esta investigación conjunta. Y por lo tanto, entonces, hacer confluir todos esos elementos dio origen entonces a esta propuesta que es la conformación de la plataforma urbana. Tiene el observatorio, sí, está ahí el observatorio, pero además tiene un foro virtual, un foro que tendrá partes virtuales y de repente partes, digamos, presenciales, pero que discute el devenir de la agenda en su diálogo con el futuro urbano de la región. Y por lo tanto, entonces, es un espacio para la investigación, un espacio para la capacitación y un espacio para proponer, digamos, las nuevas políticas urbanas, territoriales, en esas dimensiones que están ahí y que tienen que ver justamente con la implementación del Plan de Acción Regional. No debemos abandonar. Y el compromiso de los tres actores principales es no abandonar, porque no corresponde. Y de nuevo vuelvo a la primera lámina. Se firmó un compromiso y los compromisos hay que cumplirlos. Esta es la forma en que entendemos justamente en conjunto toda esta familia de actores que vamos a cumplir entonces con los compromisos adquiridos. Muchísimas gracias y dejo